Perfecto. Bueno, pues voy a compartir. Buenos días a todos. Hoy, la sesión de hoy de la plataforma de formación continuada online de diagnóstico y tratamiento por la imagen que dirige Salva Pedraza tiene como protagonista a Laura Carretero, que nos va a presentar los avances y desarrollos innovadores en resonancia musculoesquelética. Laura Carretero es científica de resonancia en General Electric y ahora está dedicada a la imagen musculoesquelética. Y tenemos con nosotros también como experta a Ana Isabel García Díez, radióloga y profesora asociada de músculo esquelético en el Clínic de Barcelona y que es miembro de la Junta Directiva de la SERME y de la SSR. Cuando quieras, Laura. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, ¿veis mi pantalla? Sí. Vale, genial. Disculpadme por la voz, he estado enferma esta semana. Hoy por fin tengo un poquito, así que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Y bueno, pues como comentaba María Jesús, voy a hablar de los avances y desarrollos innovadores en resonancia musculoesquelética. Y como ya hemos comentado antes en la tertulia, pues trabajo para GE Healthcare y trabajo como MR Scientist y principalmente basada en la Clínica Centro, ¿no? Dando soporte a este centro de medicina deportiva bueno, que está centrado en músculo esquelético. Y a ver si pasa la diapositiva. Vale. Bueno, lo primero, comentar que en algunas diapositivas vais a ver algo de tecnología que está en desarrollo y por tanto todavía no está disponible para su uso como producto, no se puede comercializar, incluso puede ser que no llegue a ser producto nunca, pero bueno, os quiero mostrar algunos desarrollos que hemos publicado en congreso recientemente y que considero que son un antes y un después en la resonancia musculoesquelética. Entonces, bueno, primero, un poco así para ubicarnos, ¿no? ¿Cuál es la visión, nuestra visión como empresa de lo que es el área musculoesquelético, ¿no? Con la resonancia, bueno, en general con todas las técnicas, aunque yo me voy a centrar en resonancia, pero la idea es un poco, como comentaba antes también, que la inteligencia artificial esté en el centro de todo, que permita facilitar el flujo de trabajo, ¿no? Y que también tengamos pues, unas herramientas de procesamiento, de análisis que sean mejores y que permitan al radiólogo pues, tener estudios de calidad y que pueda informarlos y diagnosticarlos, pues como decíamos, ¿no? Que sean de gran resolución, que tengan gran calidad de imagen y sobre todo que sean estudios rápidos, ¿no? Pero no por eso perder pues contrastes o perder información que se pueda extraer del estudio del paciente. Entonces, la dirección hacia la que vamos, ¿no? Es una medicina de precisión. Es decir, que según el paciente, según el problema que tenga el paciente, pues podamos tanto planificar la cirugía, como detectar la enfermedad, como prevenir, cómo hacer un seguimiento si se ha hecho un implante, si se ha hecho, pues si se le ha puesto un implante de cartílago o un implante metálico, un reemplazamiento de alguna articulación. Es un poco como con todo el abanico de posibilidades y de productos que tenemos, cómo podemos mejorar la atención para cada paciente. Entonces, bueno, en esta semicircunferencia pues ya doy alguna idea de lo que voy a comentar ahora, ¿no? Como flujo de trabajo que sea, pues eso, como decía antes, un toque, ¿no? Que el técnico no tenga que poner demasiado esfuerzo y sobre todo esto podréis decir, bueno, pues el técnico es su trabajo, ¿no? Sí, pero esto le da... hace que los exámenes sean más robustos y que no dependa del operador que realice el examen, que eso muchas veces es muy necesario, ¿no? Cuando se hacen seguimientos longitudinales, que no dependa de si el paciente ha venido en enero porque pues, ha sido un técnico el que ha hecho el examen o si el paciente ha venido en diciembre, que ha sido otro, ¿no? Entonces, bueno, ahora eso lo vamos a ver. Luego, como comentaba, estudios rápidos, pero que sean siempre robustos, que sean robustos al movimiento. Y luego, pues eso, que podamos ver implante, que podamos hacer imagen de nervio, imagen de hueso, incluso con la resonancia, que eso creo que os va a gustar mucho. Y luego también obtener biomarcadores. Entonces, bueno, ¿qué tiene GE disponible para todo esto? Pues lo primero de lo que quería hablar es la tecnología EDGE, ¿no? Es una tecnología que, como veis en su nombre, pues tecnología que es inteligente, que está basada en inteligencia artificial. Y bueno, lo que intenta es como introducir innovación en cada una de las etapas de la resonancia, desde que se pone la misma antena, ¿no? Para hacer el estudio hasta que se prescribe este mismo.
Entonces, bueno, pues como veis aquí, no sé si habéis trabajado con equipos de GE, si conocéis estos productos, pero bueno, si no, os comento rápidamente. Las antenas Aircoils pues son antenas que son muy flexibles, muy ligeras, se han reinventado completamente pues para eso, para tener coberturas 360, posicionamientos libres, entonces que el paciente se sienta cómodo, que el paciente esté a gusto dentro de la resonancia y sobre todo que la calidad de imagen sea buena, como podéis ver aquí. Además, como os comentaba antes, el técnico con un solo clic que dé en la camilla, el escáner directamente es capaz de reconocer pues, cuáles son las antenas que están conectadas, según la anatomía, ¿no?, que se vaya a escanear, pues elige cuál es la mejor configuración. ¿Esto qué hace? Pues que el examen sea más robusto y que, como decía antes, que no dependa ni del paciente, ni del operador, ni del técnico que realice el estudio. Y luego este vídeo, lo siento que se ve un poquito mal, es un algoritmo de prescripción automática. En este caso, dentro de músculo esquelético solo está disponible de momento para la rodilla, pero es un poco lo mismo, ¿no?, que el técnico pueda tener una predicción por parte de la máquina de cuál sería la cobertura necesaria pues en función del área anatómica que se elija, ¿no? Pues si se quiere prescribir, por ejemplo, como está ahora en el vídeo, un corte axial, imaginaros, con referencia a la rótula, pues te pone directamente cuál es la cobertura que te propone ¿no?, en la máquina. Entonces, bueno, tú lo puedes revisar, pero es verdad que eso da mucha robustez al estudio. Y bueno, este algoritmo ha sido entrenado con miles y miles de imágenes y por eso es capaz ¿no?, de reconocer y ajustar los planos. Entonces, bueno, hemos ya llegado como a, vale, ya tenemos todo el workflow, ¿no?, desde que el paciente entra a la máquina, pero ¿qué secuencias tenemos disponibles? ¿Qué podemos escanear? ¿Qué podemos ver del paciente, ¿no? Pues aquí tenéis un poco el portfolio de GE en cuanto a desarrollos ortopédicos, ¿no?, de dentro del campo de la musculoesquelética. Entonces, a la izquierda pues, son todas las secuencias convencionales que hemos tenido hasta el momento. Lo siento que los vídeos se ven bastante mal. Entonces, bueno, a la izquierda no voy a entrar mucho en detalle, a lo mejor algunas secuencias nos suenan porque, bueno, son nombres comerciales de GE, pero son secuencias a las que seguro que estáis habituados. Pero lo que os quería comentar es, ¿no?, que entró como nuevo, como innovador a partir de la versión 29.1, que es la versión bueno, pues la última versión que en principio algunas máquinas ya estarán actualizadas. No sé si habéis tenido la suerte de conocer alguno de estos productos, pero si no, os lo voy a contar y voy a ver, o sea, enseñaros un poco qué impacto tienen en la rutina clínica. Entonces, bueno, principalmente me voy a basar en la reconstrucción por deep learning, que ya Gaspar en la sesión del viernes pasado ya introdujo en cardíaco. También voy a contaros la imagen de hueso por resonancia, la secuencia osteo, que esa es una secuencia increíble que yo creo que os va a apasionar. Y después, ahora brevemente quiero comentar algunas mejoras que se han introducido en imagen alrededor de metal, ¿no?, en implante. Porque como os comentaba antes, queremos que no importe el paciente, no importa la condición, si tiene un implante, si necesita contraste, sea lo que sea, ¿no?, que podamos hacerle frente y que tengamos una imagen con gran calidad. Entonces, bueno, brevemente, como decía, no sé si conocéis la secuencia Maverick, si habéis tenido la oportunidad de trabajar con ella, pero bueno, es una secuencia que permite la supresión de artefactos, ¿no?, cuando el paciente entra con implantes a la resonancia. Entonces, bueno, a la izquierda os he puesto como lo que sería la mejor imagen con una secuencia de fases Pineco, pero que está optimizada, ¿no?, para meter al paciente con un implante. Pues suele ser pues, de bajo campo, ¿no?, de 1,5, se suelen utilizar muchos NECs, se intenta ajustar para que la distorsión, el artefacto que produce el implante sea el menor posible. Además, esta secuencia que os pongo aquí perdón, está reconstruida con el Ricondiel, que eso os lo voy a comentar ahora después, pero sería como, ¿no?, como el gol estándar, como lo mejor que podríamos conseguir con una secuencia habitual y con una reconstrucción con Deep Learning. Sin embargo, si veis a la derecha, esta secuencia es pues, una mejora de la secuencia Maverick de siempre que teníamos hasta la fecha. ¿Y por qué? ¿Qué mejoras introduce? Pues lo que realiza esta secuencia Hypermaverick es una calibración espectral. Es decir, antes de empezar el estudio que se ha prescrito, la máquina directamente corre una calibración espectral y es capaz de detectar cuál es la distorsión que está produciendo en frecuencias este implante. Entonces, no es lo mismo un implante grande de titanio que un implante pequeñito cerámico. Entonces, obviamente, no necesitamos siempre como el mismo rango de frecuencias para caracterizar esa distorsión. Entonces, justamente con una calibración espectral que dura, yo diría, unos segundos, 30 segundos, digamos, la máquina automáticamente es capaz de detectar cuántas frecuencias más o menos se están viendo afectadas por esta distorsión y ajustar
la secuencia, ¿no? El contraste que tú hayas programado. Entonces, como veis, en 3 minutos y medio tendríamos una secuencia que está bastante bien, que se ve bastante bien el implante, ¿no? Y los tejidos adyacentes. Y como comentaba antes, esto te produce una reducción en tiempo. Entonces, lo que puedes hacer es, a lo mejor te interesa pues, en un contraste DP o en un contraste T1, te interesa ver cómo están los tejidos adyacentes a este implante, ¿no? Pues con esta secuencia Hypermaverick podemos ir todavía un poquito más allá y hacer secuencias que sean isotrópicas, como esta de 1,3 milímetros. Entonces, obviamente aquí el tiempo se va un poquito, pero muchas veces es necesario, ¿no? Cuando quieres evaluar cuál es el seguimiento del implante. Entonces, bueno, como aquí os he introducido un poco lo que es la reconstrucción por Deep Learning, dejando de lado la imagen de implante, vamos a entrar de lleno en cuál es este algoritmo de reconstrucción. Bueno, pues el algoritmo ReconDL es un algoritmo que está basado, como decía, en Deep Learning, en inteligencia artificial. Y es un algoritmo que, frente a la reconstrucción convencional, ha sido entrenado con muchísimas imágenes que tienen pues, diversos patrones ruidosos. Entonces el algoritmo es capaz de reconocer, cuando tiene los datos en crudo, los datos de la adquisición, es capaz de reconocer esos patrones ruidosos y eliminarlos. Entonces, dando una imagen, como veis a la derecha, que está limpia, ¿no? Que tiene una resolución muy buena, que está limpia de ruidos, limpia de artefactos, como es el ringing, ¿no? Artefactos que son un poco tediosos y que molestan a la hora de informar, ¿no? Y de diagnosticar. Además, esta red neuronal pues, se puede tunear, por así decirlo, el usuario puede elegir cuál es el grado de corrección de ruido que quiere. Y lo más bueno, o sea, lo que yo creo que es el avance, ¿no? que ha introducido esta reconstrucción por Deep Learning es que podemos conectar piezas que antes no se creía que pudiéramos ser capaces de conectar en la resonancia, ¿no? Que es el ratio señal-ruido versus resolución versus tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener todo? Buena resolución, buena señal sin perder tiempo. Pues bueno, eso es justamente lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, imaginaros que tenemos a la izquierda, ¿no? Lo que es un estudio convencional de columna cervical. Claro, si comparamos esta primera imagen con la última diréis, bueno, pues la calidad no es buena, pero los estudios rutinarios de resonancia cuesta, ¿no? Que tenga una resolución buena, que duren un tiempo adecuado, ¿no? Que se pueda permitir una clínica o un centro, ¿no? Tener varios pacientes, varios estudios diarios. Entonces, bueno, pongamos que la primera imagen es una imagen bastante buena. ¿Qué pasa si decimos, vale, queremos ir a más resolución? Porque por lo que sea queremos ver más detalle. Si bajamos la resolución tenemos un voxel más pequeñito, tenemos más ruido. Entonces sería con la reconstrucción convencional sería la imagen del medio. Eso no podemos, eso no podemos dárselo a los radiólogos para informar, no tiene calidad suficiente, ¿no? Sin embargo, si reconstruimos esta imagen de más resolución con el algoritmo de reconstrucción de Deep Learning, veis a la derecha cómo queda una imagen limpia y es capaz de quitarle todo el ruido y además estamos hablando de eso, de que tenemos una resolución todavía mucho mayor. Entonces, esta sería una estrategia, ¿no? Una forma de enfrentar el estudio. ¿Cuál sería la otra forma? Pues intentar mantener la misma resolución, que ya de por sí es una resolución bastante buena, como en este estudio de rodilla, e intentar reducir, pues en este caso, los NECs, ¿no? Intentar hacer un estudio optimizado. Aquí pongo el ejemplo de bajar NECs, se pueden modificar muchos otros parámetros, pero si bajamos NECs el tiempo se reduce, pues eso, a más de la mitad. Claro, tenemos más ruido, ¿no? Porque tenemos menos número de excitaciones, menos señal. ¿Qué pasa? Que si aplicamos el ReconDL, lo mismo que os comentaba antes, manteniendo la misma resolución tenemos una reducción de más de la mitad del tiempo. Y la secuencia, o sea, la calidad de la imagen es todavía incluso mejor que lo que teníamos al principio. Entonces, lo que hemos hecho en la Clínica Centro es un poco tener todos los protocolos optimizados para todas las anatomías y siempre dejamos guardado el protocolo que teníamos convencional, ¿no? Que es un tiempo, como podéis ver aquí antes, Salva preguntaba si se podían hacer estudios en menos de media hora. Pues la respuesta es sí, nosotros estamos trabajando a estos tiempos de exploración por cada anatomía. Es verdad que, como comentaba, tenemos muchas facilidades, ¿no? De antenas, de prescripción, de flujo de trabajo. Entonces, bueno, volviendo al tema del ReconDL, la idea es, estos eran los tiempos de reconstrucción, los tiempos, perdón, de estudio con buenas resoluciones, ¿vale? Y con reconstrucción convencional. Entonces, lo que se puede hacer es mantener esos tiempos, pero irnos a un poquito de mayor resolución, ¿no? Mayor resolución implica, vale, tienes un poquito más de tiempo, pero con el ReconDL estaríamos dentro de estos tiempos igualmente, ¿vale? Que eso sería la primera diapositiva que mostré. Y la segunda, la que os acabo de contar, sería irnos a reducir el tiempo de adquisición manteniendo la resolución que teníamos en estudios convencionales. Y con eso nos iríamos a esta columna. Entonces, como veis, la media es que todos los estudios se puedan hacer casi por debajo de 10 minutos. O sea, eso es increíble, ¿no? O sea, la reducción de tiempo es del 50%.
Entonces, como siempre digo, depende del paciente, depende del estudio, depende de la aplicación, se puede ir a la resolución que llamamos convencional, que es una resolución bastante buena, pero más rápidos, o podemos ir todavía a más resolución y manteniendo estos tiempos de estudio convencional. O sea que siempre estaríamos en unos 15 minutos, ¿no? O sea que son tiempos de exploración muy, muy cortos. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí os muestro en el mismo paciente lo que hicimos un poco para comparar, ¿no? Pues el estudio, el protocolo convencional que decía, unos 13-14 minutos de rodilla con sus contrastes y sus adquisiciones en 2D. Y lo que hicimos fue, vale, pues reducir el tiempo, ¿no? Principalmente modificando el número de excitación, manteniendo la misma resolución, como veis aquí, y reconstruyendo con Deep Learning. ¿Y qué pasa? Pues que el tiempo se reduce pues, a casi la mitad y como podéis ver, o sea, la calidad de imagen es incluso superior al estudio convencional. Y no solo eso, sino que, bueno, en este caso a lo mejor el ejemplo es muy pequeñito, ¿no? Pero si veis aquí, hay una pequeña lesión en el cartílago, ¿no? Entonces los radiólogos decían, es que quizás si nosotros vemos este estudio con R-Recondiel en lugar de este convencional, sí que nos aventuraríamos a decir que vemos algo en ese cartílago, ¿no? En cambio aquí a lo mejor pues te pasa desapercibido. Con eso quiero decir que R-Recon no solo te permite bajar tiempo, sino que además te permite ganar en confianza en el diagnóstico. Entonces, bueno, os preguntaréis, vale, ¿y esta reconstrucción para qué está disponible? Pues bueno, hasta la versión 29.1, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Que han sido como todas las mejoras que hemos tenido recientemente, el R-Recondiel estaba disponible pues, para todas las secuencias 2D fase Spinnaker, ¿no? Las secuencias convencionales, incluso también para el mapa de difusión. ¿Qué ha pasado? Que ahora en la nueva versión de software que va a llegar ya va a estar disponible para, como veis aquí, para Cube, para Propeller, para la secuencia Flex, para la secuencia de tractografía, de difusión y para la secuencia Cartigram. Entonces, bueno, voy a entrar a daros detalle de algunas de estas secuencias con las que yo he trabajado más y bueno, para comentaros algunos estudios y que veáis realmente cuál es el impacto de aplicar R-Recondiel en estas adquisiciones. Entonces vamos a comenzar con secuencias volumétricas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si habéis trabajado con la secuencia Cube, pero es una secuencia volumétrica que te permite irte a una gran resolución, estamos hablando de 0,5 milímetros, ¿no? Isotrópico. ¿Y esto qué permite? Pues que puedas reformatear en cualquiera de los planos. Entonces, si tú haces dos adquisiciones, pongamos como estas dos en sagital, con y sin saturación de grasa, luego puedes reformatear en axial o coronal y te ahorras esas adquisiciones en 2D. Entonces, ¿qué pasa con el Cube? Claro, el boxer es muy pequeñito, entonces tenemos mucho ruido. ¿Qué pasa si le aplicamos el R-Recondiel? Pues que la imagen mejora muchísimo, sobre todo si veis a la derecha, la saturación de grasa es una mejora increíble, ¿no? Entonces, si reformateamos, como decía, en los planos, pues tenemos toda la información que necesitamos. Además, por ejemplo, este caso es bastante vistoso porque tenía una fractura en varias partes, ¿no? en la tibia, pero bueno, el caso es pacientes como este, ¿no? que tienes que hacer estudios rápidos y que no quieres hacer un montón de contrastes o de adquisiciones en 2D, podemos hacer el Cube y podemos tener el reformateo y ver en todos los planos. Esto sobre todo en músculo esquelético, perdón. El músculo esquelético también es muy útil en el caso de la columna, porque como sabréis en la columna ¿no? necesitas ir pues, haciendo un montón de adquisiciones axiales, ver todos los discos que estén afectados, todas las alturas. Entonces son estudios bastante tediosos, bastante largos. ¿Qué pasa? Que si podemos hacer un volumen, ¿no? una adquisición volumétrica y además aplicarle la reconstrucción por DL, pues podemos ver cómo las imágenes son mucho más nítidas y con muchísima más resolución, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en el Hospital de Cirugía Especial de Nueva York, en Estados Unidos, hicieron la comparativa, ¿no? con varios pacientes de secuencias 2D, secuencias que llaman ¿no? del Standard of Care, que es una secuencia Cube 3D, pero con reconstrucción convencional, y luego el Cube 3D con reconstrucción por Deep Learning. Entonces, evaluaron todas las imágenes, pues comparando, pues, cómo se veían los fascículos, cómo se veía la estenosis, ¿no? cómo era la capacidad, la potencia diagnóstica de cada una de ellas y obviamente todos los radiólogos coincidían en que esta era la mejor y es que realmente es la que permite un diagnóstico más claro, ¿no? Entonces, bueno, ahora otra secuencia que tenemos 3D es la secuencia Propeller. Con esta yo he trabajado en particular en la clínica, entonces os voy a contar el estudio que hicimos, un poco de evaluación clínica en centro. Entonces lo que hicimos fue, bueno, en la clínica se hacen muchas artroresonancias ¿no? de hombro, bueno, de varias articulaciones, pero sobre todo de hombro. Entonces lo que queríamos era tener un estudio rápido, pero sin perder
calidad de imagen, ¿no? Y sobre todo en el caso de meter el contraste, ¿no? Poder hacer una secuencia rápida, que el paciente viene un poco afectado por la inyección del contraste y que pueda tener un estudio de calidad, ¿no? Y que no se le tenga que repetir. Sobre todo en el hombro también lo digo porque el hombro es una anatomía que es difícil de hacer imagen en ella, porque es una anatomía que puede estar respirada, que si el paciente está muy nervioso, no tiene agitación, pues es una anatomía que se mueve. Entonces nos produce artefacto. Bueno, la secuencia Propeller ya de por sí es robusto a este movimiento, pero queríamos ir un poquito más allá. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tenemos la rutina, el estudio rutinario, el estudio convencional de Propeller, con la reconstrucción que teníamos antes, la reconstrucción convencional. Eran secuencias bastante buenas, pero como veis aquí tenemos grano, tenemos ruido. Lo que hicimos fue, vale, de estas secuencias, de esta secuencia rutinaria, vamos a intentar quitarle tiempo, manteniendo la misma resolución, simplemente pues eso, bajando algunos parámetros para reducir el tiempo, y le vamos a aplicar el Deep Learning. Y lo que hicimos con creo que fueron 3 radiólogos, compararon el Propeller con DL versus el Propeller convencional. Y sobre todo, pues creo que incluimos pacientes que venían de altorresonancia y pacientes también que tenían inestabilidad glenomerular y se les había solicitado una resonancia. Entonces, este trabajo fue presentado en el ASMRM, en el Congreso de Resonancia Internacional este año, y fue aceptado como una publicación oral. Y bueno, los resultados fueron muy prometedores porque no solo empezamos por una reducción del tiempo casi en el 40% de media para todos los estudios, ¿no? Manteniendo, como digo, la resolución, sino que es que además el incremento de la señal era, aparte de visualmente es obvio, ¿no? Como podéis ver aquí, que se tiene menos ruido, no solo eso, sino que cuantificándolo realmente, haciéndolo de manera objetiva, obviamente la señal que tenemos en esta imagen es superior gracias a la reconstrucción. Y lo que decía antes, lo compararon varios radiólogos y nos decían que es que la reconstrucción con Deep Learning permitía tener el mismo diagnóstico e incluso en ciertas ocasiones que fuera un poquito superior, ¿no? Porque tenía mayor definición de las lesiones. Como podéis ver aquí, en el caso de la derecha, pues es que este quiste subcondral se ve más claro aquí, ¿no? O por ejemplo, como decía antes, aquí el radiólogo podría pensar que hay una lesión en el cartílago glenoideo. Sin embargo, aquí podría pasar por alto. Entonces, no solo hay un acuerdo en el diagnóstico, ¿no? Con el Deep Learning y con la reconstrucción convencional, sino que encima tiene un valor añadido. Y ahora vamos a ver rápidamente 2 secuencias 2D y cuál es la aplicación del ERRICON. Entonces, bueno, como comentaba antes, en la secuencia FLEX, que es una secuencia que utiliza Dixon, gracias a la reconstrucción por Deep Learning podemos ir un poquito más allá y no sé si estáis familiarizados con este tipo de secuencias, pero normalmente nos permite tener pues, una imagen de agua en la que la grasa está saturada, una imagen de solo grasa, ¿no? Luego imágenes en fase, imágenes fuera de fase. Esto es muy útil, pues, sobre todo pues, cuando tienes algunas dudas de cuál es el contenido de quistes o en adenomas, ¿no? Bueno, yo no soy experta en eso, pero por lo que he podido ver es un poco como si tienes dudas de si hay grasas y qué tipo de contenido tiene una lesión, pues estas secuencias son muy útiles. Como decía antes también, cuando adquieres un pie, ¿no? En los dedos, que muchas veces la saturación no funciona bien, también suele ser muy útil la secuencia FLEX. Entonces, bueno, solo os quería comentar que con la reconstrucción por Deep Learning, estas imágenes de en fase y fuera de fase tienen poder diagnóstico, porque realmente la calidad de imagen es muy buena, ¿no? Entonces, como decía, es una única secuencia que tienes varios contrastes, saturación, no saturación, en fase, fuera de fase, y encima en menos de 3 minutos, y encima tiene una calidad de imagen muy buena. Y luego vamos a pasar a Cartigram, que es la última secuencia, es la que os voy a mostrar el impacto de la reconstrucción por Deep Learning. Esta secuencia es ya producto, bueno, y va a estar disponible pronto para su uso en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, lo que yo, claro, como estoy centrada en el estudio del cartílago, ¿no? Pues es como lo que más me apasiona, pero bueno, la cosa es que la secuencia de Cartigram, para los que no hayáis trabajado con ella, es una secuencia que te permite hacer como una biopsia del cartílago, pero realmente de manera no invasiva, no estás haciéndole nada al paciente, simplemente quieres tener un poco de información de cuál es el contenido del cartílago, contenido en agua, en proteoglicanos, en colágeno, cuál es el estado y la arquitectura del cartílago, ¿no? Entonces, de estas secuencias de Cartigram, que son secuencias multieco, puedes intentar ajustar el decaimiento de la señal de cada uno de los tejidos, en este caso del cartílago, ¿no? Y tener mapas de T2. Que estos mapas de T2 son lo que comentaba, en función del valor de T2, pues tú sabes si hay más agua, si hay menos agua, y puedes hacerte un poco a la idea de qué está pasando en ese cartílago, cuál es la composición.
Entonces, ¿qué pasa? Que la secuencia de Cartigram es una secuencia multieco y es una secuencia que dura bastante tiempo. O sea, aquí de hecho, bueno, son 5 minutos, pero es una única secuencia, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que antes, cuando no contábamos con el ERRI, con DIEL, ¿no? Los estudios eran muy largos. Si a una secuencia, a un estudio de media hora, le quieres añadir todavía otros 5 o 10 minutos, a veces esta secuencia no se utiliza en la práctica rutinaria, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos era justamente potenciar el uso de los mapas de T2 en la rutina clínica. Entonces, lo que hemos hecho ha sido acelerar la secuencia Cartigram y tener una secuencia que sea más rápida. ¿Qué pasa? Que aceleración no es sinónimo de ruido, como hemos ido viendo. Pero si le aplicamos el ERRI con DIEL, podemos compensar esa pérdida de señal. Entonces, si miráis aquí a la derecha en el diagrama, lo que pasa es que si comparamos la secuencia acelerada con la secuencia convencional, si veis el puntito naranja, si tuviéramos una reconstrucción convencional como teníamos antes, el valor de T2 que podemos estimar aquí en una región en el cartílago sería muy alto y sería muy ruidoso. O sea, aquí no estamos cuantificando realmente la información del cartílago. Sin embargo, si aplicamos la reconstrucción con Deep Learning, sí que estamos teniendo un valor que es el verdadero, ¿no? El que realmente tiene este cartílago. O sea, la diferencia con la secuencia convencional en este caso, en este ejemplo, es de 0,5 milisegundos, pero vamos, hemos hecho un montón de pruebas con phantoms, con pacientes y la variación es muy pequeña, es una variación que se considera que es una variación esperada, mismo en un mismo paciente, si viene en varios momentos, ¿no? Va a haber variación en los valores de T2, o sea que realmente hemos confirmado que gracias al ERRI con DIEL podemos reducir el tiempo y podemos mantener unas medidas de T2 que sean consistentes. Entonces, bueno, esto también lo hemos presentado en el ASMRM como un póster. Y bueno, lo que os quería comentar que estamos haciendo en la clínica Centro es justamente, ellos en la clínica tienen una técnica propia de regeneración de cartílago, ¿no? Implantan con trocitos autólogos. Entonces estamos haciendo un estudio longitudinal para ver cómo evoluciona ese cartílago implantado en los distintos pacientes a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, en este caso que os pongo aquí es una visita a los 12 meses de, bueno, un implante que se hizo aquí en el cóndilo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues un estudio de rodilla normal, añadirle al final del estudio este mapa y realmente tener una idea de cuál es la composición de agua y cuál es perdón, cuál es el estado del cartílago en ese momento, ¿no? Ya estoy abusando mucho de la voz, perdón. Entonces, lo que solemos hacer es comparar y poner una región en la zona del implante y compararlo con una zona... Un momento. Ya está. Perdón, justo en el tema que más me gusta me pasa esto. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo en la clínica, no? Pues comparar en una región adyacente que se considera sana, ¿no? Que se toma como control, y se compara con una región en la zona del implante del cartílago. Lo que hacemos es obtener estas curvas de decaimiento de T2 y las comparamos. Ya no solo comparamos el valor medio de T2 que obtenemos en estas regiones, en estas ROIs, sino que más bien comparamos cuál es el decaimiento y cuál ha sido la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces aquí, bueno, este paciente ya es una visita a los 12 meses y como veis en el cartílago está regenerándose bastante bien, tiene algunas zonas azules, ¿no? Que son valores de T2 más alto, algunas zonas con agua, pero como veis las curvas son bastante paralelas. Perdón, eso quiere decir que el paciente está evolucionando favorablemente, que el contenido en agua cada vez es menor y cada vez tiene más contenido en colágeno y en proteoglicanos, es decir, el cartílago se está regenerando de manera favorable. O sea que, como veis, el poder, el potencial de este tipo de secuencias es enorme y el tener estos biomarcadores nos daría un valor añadido en el estudio articular, no solo en pacientes que se han operado, sino en pacientes que pretendemos diagnosticar o detectar, ¿no? Si hay osteoartritis, perdón, si hay algún tipo de degeneración antes incluso de que sea visible en secuencias convencionales. Eso es un poco el objetivo del Cartigram. Vale. Y ahora por último, ya dejando de lado de momento la reconstrucción por Deep Learning, vamos a pasar a la secuencia de hueso por resonancia magnética, que es la secuencia osteo. Esta secuencia, como veis aquí, es una secuencia de adquisición radial, volumétrica, que tiene un tiempo de adquisición que se llama 0, ¿no? Que es casi nulo. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos adquirir
la señal de resonancia, adquirirla muy al principio, de manera que el hueso, por su composición, ya haya decaído, pero el resto de tejidos todavía no se hayan diferenciado. Si esa imagen la invertimos, tenemos una imagen que es como esta que muestro aquí al principio, que es una imagen con contraste al que estamos habituados, ¿no? Que es un contraste de TAC. Entonces, el hueso, como había perdido toda la señal, ahora se ve hiperbrillante, y el resto de tejidos, como los han diferenciado, pues se ven con un contraste bajo, un contraste gris, ¿no? Hipointensos. ¿Qué pasa? Que estas imágenes son imágenes a las que estamos acostumbradas, y entonces por primera vez podemos tener una información del hueso, de cuál es el estado de los huesos en la resonancia. Y no solo eso, sino que aparte de tener esta secuencia que es volumétrica, que es 3D, que podemos reformatear en cualquiera de los planos, podemos hacer la reconstrucción, tener una reconstrucción como las que hacemos habitualmente en el TAC. Incluso si vamos ya un paso más allá, podemos también hacer impresiones 3D. Entonces, bueno, esto abre camino a la planificación quirúrgica, a un montón de aplicaciones que normalmente están basados en TAC y que ahora, poco a poco, se va a ir intentando, ¿no? Quitarle esa carga al TAC y que la reso también tenga un papel en todo esto de planificación quirúrgica, de estimación de hueso y de valoración del mismo, ¿no? Entonces, bueno, un caso, por ejemplo, de una rodilla, como veis, en la clínica vemos casos muy agudos, ¿no? Y con muchas lesiones. Entonces, bueno, este caso de rodilla, aquí se veía claramente en una secuencia convencional de reso, ¿no? Pues una línea de fractura. Entonces, como estábamos aplicando ERRI con DIER, eran secuencias rápidas, un estudio con buena resolución y en un tiempo correcto, se introdujo una secuencia de osteo al final del estudio, una secuencia que, como digo, es isotrópica, volumétrica, y que duraba 3 minutos, o sea que no es una pérdida de tiempo. ¿Y qué podíamos hacer con esta secuencia? Pues confirmar la línea de fractura, incluso ver aquí una tendinopatía calcificante, ¿no? En la inserción del rotuliano. Incluso podemos hacer medidas, como decía, medidas que habitualmente se hacen en el TAC, como en el túnel tibial, ¿no? Aquí. Bueno, en este caso... Bueno, ya podemos ir terminando, Laura. Sí, vale, voy, me queda ya poquísimo. Este caso es un caso que presentamos en una competición de imagen de hueso que hizo allí. Bueno, es un caso que hizo el doctor Padrón. Solo quería mostraros cuál es la correlación, ¿no? Entre el TAC y la resonancia. Realmente la reso se hizo al día siguiente y, como podéis ver, esta paciente, que en un principio se le propuso hacer una reducción cerrada con una escayola, finalmente nos dimos cuenta de que esto no iba a consolidar y que necesitaba una cirugía, ¿no? Entonces, una vez más, el osteo prueba el valor añadido, ¿no? El tener todo el estudio de tejidos blandos más el hueso. Y justamente eso es lo que os quería mostrar en esta diapositiva. Bueno, esto lo podemos comentar al final. En esta diapositiva ¿y si aplicamos el Deep Learning al 0T, a esta secuencia del osteo? Bueno, esto no es producto, esto está en desarrollo, pero simplemente os quería mostrar rápido lo que decía antes, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo entre el TAC y la reso? Pues si hacemos una secuencia 0T en el hombro, que es un estudio que hemos hecho en la clínica, le aplicamos la reconstrucción por Deep Learning y lo comparamos con el TAC, ¿realmente podemos hacer las mismas medidas? Pues lo que vimos es que sí, medimos el track glenoideo y medimos la distancia de Hill-Sachs y realmente el acuerdo era casi del 100% para todas las medidas, creo que eran 20 pacientes, tanto para el TAC como para la reso. O sea que estamos hablando de que la resonancia evitaría la radiación y podría ser superponible al TAC, ¿no? Entonces esto, sobre todo los traumatólogos estaban apasionados con esta técnica y decían que es que realmente los volúmenes 3D eran superponibles a los del TAC y que ellos los podrían utilizar en la planificación. Y bueno, eso era todo lo que quería comentaros. Muchas gracias y perdonad por la voz, ¿eh? He tenido momentos críticos. Bueno, fascinante charla y además con tu voz maravillosa y además siento haberte cortado en este tema que a mí me gusta tanto, que es el tema de las medidas que se hagan directamente en resonancia. Bueno, Eric Payares te felicita aquí por el chat y Salva tiene muchísimas preguntas. Todos tenemos muchas preguntas porque es muy interesante la charla. Bueno, en tu experiencia con la inteligencia artificial, ¿no podría ayudar a realizar informes estructurados de la resonancia osteomuscular con datos cuantitativos e imágenes? Sí, o sea, se está yendo, ese es el objetivo y se está yendo hacia eso. Y sí que realmente, sobre todo en el ámbito del cartílago o mismo en esto que os comentaba antes, ¿no? del hombro, la idea es
hacer estudios estructurados y que la máquina realmente pueda generar el informe, ¿no? Y como poblar algunos campos, pues eso, con datos cuantitativos que se puedan sacar de las imágenes. O sea que sí, se está yendo hacia ello, pero es verdad, diría que todas las empresas están ahora mismo trabajando en ello, ¿no? Porque, claro, al final cuando hablas de inteligencia artificial queda muy vistoso, es muy bonito, pero la inteligencia artificial tiene que estar entrenada, tiene que tener un montón de datos etiquetados, datos cuantificados. Entonces estamos hablando de tiempo de radiólogos o de ingenieros o de gente que dedique ese tiempo a etiquetar los datos y a validarlos. Entonces, bueno, yo creo que sí, que estamos más cerca y cada vez, o sea, dentro de poco veremos eso, estudios, que sea un reporte, ¿no? Una cosa que tenga solo que dar clic a varios aspectos, ¿no? Y que el radiólogo pueda hacer de un vistazo, tener toda la información. Y bueno, y el estudio que sea de gran calidad, ¿no? Y sobre todo eso, otra vez, en poco tiempo. O sea que sí, estamos yendo hacia eso. Estas secuencias City-like para hueso, otras casas comerciales no tienen una secuencia específica, sino que las hacen a partir de Deep Learning, ¿no? Eso O sea, es, eso es. Esta es la única secuencia que en resonancia, o sea, de adquisición con la reso, que directamente al invertir la imagen tienes un contraste como el TAC. O sea, ¿qué es esto de aquí? Es que realmente parece un TAC. sí, O sí. sea, los Lo resultados que pasa es que son... no venderéis tantos tags, entonces si hacéis esto ya... Sí, o sea, sí, es que la cosa, al final el TAC tiene sus indicaciones, ¿no? Y el TAC va a seguir siendo útil para muchas cosas, pero imaginaos pacientes pediátricos, ¿no? O pacientes como en este estudio eran pacientes con inestabilidad glomerular. Son enfermos que vienen a lo largo de su vida muchísimas veces a hacerse un TAC porque el hombro se les sigue usando, se les sigue saliendo. Entonces, en ese tipo de pacientes, ¿por qué realizarles tantos TACs al año? ¿No? Que al final es radiación, aunque vale, la dosis cada vez es mínima, o sea, cada vez es más pequeña. Pero es verdad que hay veces, ¿no?, en las que, ¿por qué va a venir 3 o 4 veces al año y hacerse 2 exámenes cada vez que viene de TAC y de resonancia? Pues si en la reso podemos tener toda la información, ¿no? Sería un flujo de Incluidas partes trabajo. blandas, claro. Claro, claro, partes blandas que están registradas a la imagen de hueso. O sea, estamos hablando de que es incluso un valor añadido y es una única exploración y el paciente no se ve, primero, que no recibe radiación y segundo, que no tiene que cambiarse o que irse a la otra máquina a hacerse el TAC. Entonces, bueno, es un poco como optimizar el flujo de trabajo y optimizar los recursos que tenemos. No por esto en la clínica centro se han dejado de hacer TACs, obviamente no, pero bueno, estamos ¿no?, como validando la secuencia y diciendo, oye, ojo, que muchas veces mismo hay muchos técnicos que tienen mucha experiencia y dicen, uy, yo aquí veo algo raro, creo que es una fractura o veo algo en el hueso, pues le hacen la secuencia del osteo. Es un poco, ¿no?, como añadir un valor al estudio. Muy bien. Otra pregunta de Salva. En tu experiencia, ¿podríamos hacer más fácil la realización de espectroscopia por RM en la RM osteomuscular? Bueno, yo en ese campo no he trabajado, sé que se están haciendo muchos avances, pero no podría decirte algo sólido. Sí que se está avanzando mucho también, se está haciendo mucho de cuantificación y de espectroscopía, pero no sé cómo está ahora mismo el campo. Pero vamos, que los mismos avances que os cuento aquí, como veis, están en cardio, que contó Gaspar, estarán en espectro, están en neuro. Es decir, que al final ¿no?, son técnicas de resonancia y cómo se aplican a cada una de los campos, ¿no? Entonces, siento que no es mi área de experiencia, entonces no te puedo contestar mejor. Otra pregunta de Salva. En tu experiencia, ¿cuál es la utilidad y los avances técnicos de la difusión por RM en la valoración de la patología osteomuscular? Vale, pues eso sí que todavía queda mucho por avanzar, pero es verdad que gracias al RI-CONDIEL también tenemos unos mapas de difusión que son mucho mejores en la tractografía, ¿no? Incluso ahora se está intentando hacer tractografía en músculo, ¿no? Incluso en la clínica pues nos planteábamos el hacerlo en el cartílago, ¿no?, para ver la difusión del agua. O sea que la respuesta es que sí que se está evolucionando. Es verdad que va un poquito más lento que otras secuencias convencionales, ¿no? No sé si tenía alguna imagen por aquí, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Veis la tractografía aquí o los mapas de difusión? Entonces, bueno, se está avanzando, quizás diría que no tan rápido, ¿no?, como en secuencias pues, tipo Propeller o el CUBE, pero se están haciendo también, se están teniendo resultados prometedores también. Otra pregunta. ¿Recomiendas en resonancia de 3 teslas o de 1,5 en el estudio de patología osteomuscular? A ver, he de decir que con el RI-CONDIEL y con toda la tecnología que tenemos disponible, muchas veces un estudio de 1,5 parece un estudio de 3. O sea, es increíble, pero por ejemplo este estudio es de 1,5, cualquiera diría que esto es 1,5, ¿no? Entonces mi respuesta sería, obviamente, ¿no?, en 3 teslas tienes más campo, vas a tener más resolución, mejor imagen,
pero con la tecnología que tenemos disponible, en 1,5 tampoco te quedas atrás. O sea que depende, ¿no? Depende del centro, depende de cuál sea pues eso, el nivel adquisitivo, cuántas máquinas se puedan tener, pero vamos, que con 1,5 también tienes estudios muy, muy buenos. Mira, y no tenemos que tener miedo que teníamos ya clásicamente con los filtros de perder, o sea, tener falsas imágenes o que se nos borren lesiones con estos. No, o sea, No. con el R con DL se ha comprobado, o sea, como ya os he ido mostrando, en todas las aplicaciones, cuando se valida en una aplicación, se ha hecho un estudio exhaustivo, se han comparado en muchos pacientes, en muchos fantomas, se ha visto realmente lesiones que estaban en reconstrucción convencional, las vemos en reconstrucción con Deep Learning, y la respuesta es sí, porque el Deep Learning no es un filtro, el Deep Learning es una forma de reconstruir, pero quitando ruido. Entonces, no eliminas lesiones, eliminas, pues eso, eliminas grano, ¿no? Eliminas el ruido de fondo que hay en la imagen. Pero la definición de las lesiones, eso nunca se va a borrar. Y además siempre antes de validar algo, eso como digo, o sea, se ve, se hace un estudio ¿cómo diría? Muy pormenorizado, ¿no? Para validar que la secuencia es correcta y, como os digo, es que no es un filtro, entonces es simplemente quitar el ruido de los datos en crudo. Kai Vilanova te pregunta, la secuencia ZTE es 3D, isotrópica, Sí, ¿verdad? es 3D, sí, isotrópica. O sea que puedes reformatear en cualquiera de los planos y sobre todo eso, puedes renderizar y tener el volumen, como en el TAC. Salva pregunta si tienes experiencia en valoración en pacientes deportistas de la curación de lesiones ligamentosas y de tendones. ¿Podemos predecir el tiempo de curación de lesiones tendinosas en deportistas? Bueno, esa es una pregunta complicada y no me quiero meter en campos. A ver, yo estoy más centrada en imagen, en reso, más que en la patología, ¿no? O en la predicción o evaluación, salvo en el cartílago, que sí que porque es mi área. Entonces, bueno, sí que se está haciendo también mucho estudio en cuál es la regeneración, cuál es la evolución y sobre todo en la clínica centro, pero como digo, yo no tengo mucha experiencia, entonces no quiero decir nada Es mal. muy interesante. Ya lo sé, lo sé. Bueno, aquí, bueno, esto es una pregunta ya muy global, también de Salva. ¿Cuáles son los retos de futuro en la resonancia musculoesquelética, perdón? Los En retos de general, futuro, en ¿qué retos general. ves tú? Pues yo creo que, por ejemplo, el tema de los informes estructurados, ¿no? El conseguir informes estructurados que realmente sean útiles, que al radiólogo le produzcan un valor añadido, ¿no? Que el radiólogo no vea la inteligencia artificial como un enemigo, sino que lo introduzca en su rutina, en su práctica clínica rutinaria y que de verdad le vea ese valor añadido. Eso para mí es un hándicap, ¿no? Ahora mismo, porque hay muchos radiólogos que dicen, cuidado, la inteligencia artificial, a ver si nos va a quitar el trabajo. Jamás, o sea, el radiólogo tiene el conocimiento del que se nutre la inteligencia artificial. Entonces yo creo que tienen que ir de la mano. Yo creo que sería eso, porque al final tiempos de adquisición estamos viendo que se pueden reducir gracias a esta reconstrucción y a la nueva tecnología. Ya tenemos imagen de hueso por resonancia. No sé, yo creo que estamos yendo en la dirección correcta. Lo que está claro es que las casas comerciales van cada una por su lado, Sí, con las secuencias que se basan en sistemas totalmente diferentes, unas en densidad protónica, otras en, ¿no? Y sí. entonces que la inteligencia artificial va a tener más difícil pues cohesionar toda esa información. Va a haber que tener sistemas de información de inteligencia artificial de cada casa comercial también, ¿no? Claro, claro, eso es verdad, sí. Pero yo creo que un poco la inteligencia artificial también el objetivo que va a tener en el futuro va a ser un poco unificar, ¿no? Unificar, pues eso, contrastes, secuencias. Al final, claro, como decías tú, ¿no? Cada vendedor, cada empresa, pues llama su secuencia de una forma, le mete unas mejoras específicas, unos contrastes. Entonces, bueno, al final el cartílago es el cartílago, ¿no? El hueso es el hueso. Pero es verdad que según los protocolos y los parámetros de adquisición, lo ves mejor o lo ves peor. Entonces yo creo que es un poco eso, el unificar los estudios de resonancia, ¿no? Pues un poco como en el TAC, aunque bueno, también en TAC hay distintas aplicaciones, distintas secuencias. Entonces, bueno, eso siempre va a pasar. Al final, cuando hay distintas empresas, ¿no? que lideran un sector, siempre va a haber diferencias. Mira, te felicita Carlos Alexander Dupleix. Dice, excelente charla, Laura, rompedora. Los Muchas radiólogos en gracias. activo y especialmente los de musculoesquelético dedicados lo han debido disfrutar por su utilidad, su contenido y sus perspectivas de futuro. Y realmente, si Muchísimas tú eres la gracias. personificación aquí de la inteligencia artificial, pues está claro que sí, que te llevas bien con los radiólogos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, Salva, no sé si... Sí, quizás Anabel como experta quiere hacer comentarios, ¿no? Anabel, han salido muchas cosas. Espectacular. La verdad es que felicidades, Laura, por todo el trabajo hecho y bueno, por el potencial que tenéis. Me encantaría que este modelo que habéis conseguido en la Clínica Centro se pudiera extrapolar a todos los centros o a la mayoría, o por lo menos poder los que tenemos alguna allí infrautilizada, porque creo que somos muchos o unos cuantos, no lo sé, poder tener también todas estas herramientas y mejorar. Es que sería fantástico. Y nada, felicitaciones y bueno, que hemos aprendido muchísimo. Gracias por la oportunidad y perdonadme de verdad por la voz. Que va, nada. Súper bien. Tienes una voz de soprano, ningún problema. Bueno, yo siempre os agradezco un poco, gracias María Jesús por tu magnífica moderación. Parece que toda la vida has estado de moderadora, o sea que muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Anabel, muchas gracias. Lo hizo muy fácil. Anabel, también muchas gracias por tus comentarios, ¿no? De fruto de la experiencia del día a día. Y Laura, yo creo que tú, vamos, maravilloso. Yo creo que hago siempre un resumen y la palabra sería inteligencia artificial. Nos has dicho, oye, vamos a poder reducir el tiempo, pero manteniendo la calidad, ¿no? Que Anabel se ha asustado un poco. Oye, buscaremos un equilibrio, ¿no? Sí. Entonces, has dicho también un poco el mensaje que hemos cogido es lo que ha dicho Anabel. Oye, tendríamos que tener en los servicios de radiología un clinical science para que nos ayudara y a trabajar en equipo. Necesitamos ingenieros, ¿no? Y después yo creo que las perlas que nos has enseñado del cartílago, espectacular también, y después de la visión del hueso también ha sido muy chulo, y después al final has dicho una frase, hay mucho por hacer. O sea que yo creo que es espectacular, o sea que vamos a seguir contando contigo. No sé si quieres añadir algo más, Laura. No, simplemente daros las gracias, ¿no? Por poder participar en este foro. Yo estoy acostumbrada a esto, ¿no? Porque como trabajo en la clínica, siempre estoy recibiendo el feedback de radiólogos y clínicos y la verdad que me encanta. O sea, es un poco la suerte del modelo este, ¿no? Es un poco tener el feedback no solo de empresa, sino que estás al final en el día a día y ves un poco lo que se cuece, lo que pasa, lo que necesitáis, ¿no? Entonces, totalmente estoy de acuerdo en que tener una persona así como yo, ¿no? Que está on-site y que está dedicada, pues es un valor añadido, no por la persona en sí, sino por hacer el enlace con la empresa, ¿no? Y el enlace y el intentar dar respuesta a todas las necesidades. O sea que, bueno, yo me siento afortunada y espero poder participar en futuras charlas y poder presentaros más avances. Yo creo que lo que estás diciendo es un tema que en este momento es un hot topic. Es decir, Sí. Yo creo que los radiólogos cuando hablamos en los congresos, en los pasillos, decimos cómo tiene que ser la relación con la industria. Yo creo que todos concluimos que tiene que haber una mayor implicación de la industria en nuestros servicios y tiene que haber, llámale clinical science, pero no es el técnico de aplicaciones, es una persona que nos ayude a optimizar protocolos, que nos diga, en fin, y en todas las áreas. Osteomuscular es lo que hablamos hoy, pero en todas las áreas, ¿eh? O sea que yo creo que seguiremos hablando de este tema y, bueno, simplemente comentar a la audiencia que el lunes tenemos al doctor Pablo Naval del Hospital de Belviche, que nos va a hablar de gliomas circunscritos. Estáis todos invitados y, bueno, que tengáis un buen día. Gracias, Laura, gracias, María Jesús, gracias, Anabel, gracias a todos. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Adiós. Hasta luego. Buen fin de